Bienvenidos y bienvenidas a Educere Podcast, tu podcast educativo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí nuevamente pues en un episodio coyuntural de Educere Podcast, tu podcast educativo, ¿no? Que en esta ocasión pues vamos a hablar de algo que ha estado ya dando bastantes vueltas por Twitter, TikTok y demás, que es lo que pasó en el tercer episodio de Quiet on Set, ¿no? Este documental de Max sobre Nickelodeon y lo que pasaban los niños y niñas actores y actrices en esos sets, ¿no? En ese set en particular. Entonces, bueno, Drake dio unas declaraciones que ahora vamos a leer la noticia para quien no esté enterado, pues entrar mucho más en contexto, ¿no? Bien, entonces pasemos a la noticia. Veamos. La noticia es Quiet on Set, la dura confesión de Drake Bell tras haber sido abusado sexualmente en Nickelodeon. El documental Quiet on Set, The Dark Side of the Kids TV cuenta con una dura confesión del cantante y actor Drake Bell, donde relata cómo fue abusado sexualmente por un miembro de Nickelodeon. Y más abajo también da un poco más de información, dice: en el nuevo docuseries, Drake Bell ha confesado por primera vez haber sido víctima de abuso sexual por parte de Brian Peck, empleado de Nickelodeon. Durante el especial de investigación Discovery, Bell, de 37 años, se identificó como la estrella infantil que denunció a Peck, de 63 años, a las autoridades a principios de la década del 2000. Brian Peck, quien no tiene relación con el ex compañero de reparto de Bell en Nickelodeon, Josh Peck, fue arrestado en agosto de 2003 y se declaró no culpable de realizar actos lascivos con una víctima de alrededor de 14 o 15 años y de copulación con un menor de 16 años. Peck fue condenado a 16 meses de prisión. Mi nombre es Drake Bell y vine aquí hoy para contar mi historia, comenzó Bell. Nunca he contado mi historia públicamente. El abuso de Brian Peck a Drake Bell. Bell inició su carrera actoral a los 5 años y ganó reconocimiento por su participación en The Amanda Show, el spin-off de All That, en 1999. Peck, por su parte, trabajó en varios proyectos de Dan Schneider en Nickelodeon durante finales de los 90 y principios de los 2000. Bell afirmó haber sido manipulado y agredido por Peck cuando tenía 15 años, describiendo el abuso como extenso y brutal. Después del arresto de Peck, Bell enfrentó problemas en su carrera y abuso de alcohol y sustancias. Bien, vamos a leer hasta ahí, entonces. Creo que pasemos. Hasta ahí. Sí. Entonces, en realidad, ese es el contexto, ¿no, Ale? Que, bueno... Sí. Creo que para muchos de nuestra generación hemos visto Drake y Josh, conocemos a Drake por esa obra. Y bueno, es como que un poco, creo que chocante, no solamente saber todo lo que vivieron, en particular muchos actores y actrices, sino que fueron niños, ¿no? Cuando todo esto les pasó. Entonces esto también nos da pie para hablar sobre... Creo que la violencia sexual, hablar de prevención de la violencia sexual, de casos de hostigamientos, no solamente en estos ambientes, sino también en general, porque puede pasar en cualquier lugar, en la escuela, en la casa y en muchos otros lugares, ¿no? Exacto, Johnny. Y creo que igual para recordar a la audiencia, Johnny es psicólogo, yo soy educadora, entonces ambos obviamente sí tenemos una formación relacionada al tema. Y lo otro también es que hacer un disclaimer en cuanto a la noticia, que si bien es cierto, él habló de este tema, él también tiene una denuncia por un tema de lo que llamaríamos grooming. No es grooming. Sí, es grooming. Sí. Por un tema de grooming en el que también tuvo comunicación con una menor de edad, igual para tener el contexto completo, ¿no? Y como dice Johnny, es cierto, ¿no? Este tema nos abre el panorama, que incluso para nosotros es difícil porque, como comentábamos, en nuestra sociedad es un tabú hablar de estos temas, pero es necesario hablarlos porque mientras sea un tabú van a seguir pasando estas cosas, ¿no? Es importante que se digan las cosas con los términos correctos, que los papás se informen con los términos correctos y que sepan cómo hablarlo con sus hijos e hijas, obviamente con la distinción de cada edad, ¿no? Y bueno, creo que para empezar por eso, nosotros hemos hecho también una pequeña investigación
y tenemos un documento de UNICEF que habla de cómo prevenir estos casos, ¿no? Y creo que ahí Johnny nos podría ayudar con el concepto de abuso sexual contra niños y adolescentes. Sí, bueno, creo que antes de hablar del concepto como tal, ¿no? Creo que es bueno como que poner un paréntesis y entender nuestra sociedad en el sentido de que cree todavía que el hecho de hablar algo es promoverlo, ¿no? Muchos padres, madres, docentes todavía creen que si les hablo de sexualidad les estoy dando como que pie a que ellos practiquen, pues aquí tengan relaciones sexuales, ¿no? Lo mismo pasa con los casos de abuso sexual, ¿no? Que creen que hablarlo además no solamente es complejo, sino que lo promueven. Entonces, primero hay que tener claro el panorama de así es nuestra sociedad y creo que es evidente que tenemos que no solamente hablar de eso, sino que hablar para prevenir y cambiar. Entonces, ahora necesitamos entender qué es el abuso, ¿no? Y bueno, de este documento de UNICEF lo voy a leer tal cual para, pues, como citándolo, ¿no? El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor, un adulto conocido o desconocido, un pariente o cualquier otro, ¿no? A la gratificación de un observador. Esta implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad o incluso cuando no muestre signos de rechazo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que puede pasar a un adolescente, le puede pasar a un niño como le puede pasar a un infante, ¿no? Porque en todos esos casos puede, no va a haber consentimiento si es un caso de abuso sexual, pues, ¿no? También nos dice que el contacto sexual entre un adolescente y un niño o a una niña más pequeños también puede ser abuso si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias, ¿no? La interacción abusiva que puede ocurrir con o sin contacto sexual incluye lo que son, pues, los manoseos, los frotamientos, contactos y besos sexuales, el coito, la penetración sexual o el intento, ¿no? Por cualquiera de las vías vaginal, anal, bucal. No sé si YouTube nos deja decir esto, pero lo decimos. El exhibicionismo, el voyeurismo, actividades intrusivas sexualizadas como efectuar comentarios lascivos e indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual de los niños, niñas y adolescentes, la exhibición de pornografía en ocasiones disfrazada como educación sexual, instar a que otros niños, niñas y adolescentes tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales, y también contactar a un niño, niña y adolescente vía internet con propósitos sexuales, que es por lo que también se le acusó a Drake, ¿no? Luego hablaremos más adelante de esos temas también. Entonces, entendiendo, creo que más o menos a grandes rasgos qué es, cómo se entiende el abuso sexual, podemos entender primero que estamos tomando el caso de Drake como ejemplo, pero es algo que sucede no solamente en Hollywood, no solamente en Estados Unidos, sino que pasa en todas partes. De hecho, tanto Ale como yo en este proyecto en el que estábamos trabajando juntos, hemos escuchado estos casos en zonas rurales, en escuelas. Hemos escuchado estos casos en escuelas privadas, porque nadie está... O sea, esto no diferencia ni clases sociales, no diferencia poder adquisitivo. Puede suceder en cualquier lugar, porque al final, esto también es algo importante de saber, un abusador no es un enfermo, es una persona cuerda, es una persona que sabe lo que hace. Así que atribuirle que no, esto es un loco, es un enfermo, de hecho es como darle la justificación o bajar su nivel de responsabilidad, porque no es así, tienen todas las intenciones de hacerlo. Exacto, Yuni. Este es un tema fuerte, ahí hemos revisado los términos. Son términos fuertes, pero es importante decirlo con esas palabras para reconocerlo. Y lo que dice Yuni es cierto, ¿no? En Lima hay muchos casos de este tipo. Nosotros cuando hemos llevado cursos o cuando hemos tenido acercamiento a instituciones de este tipo, pasa en las familias, pasa en las escuelas y pasa también incluso en instituciones públicas como ONGs o espacios de cuidado a los niños y niñas que no tienen familia, ¿no? Es muy común, es más usual también ahí. Entonces creo que
al ser un panorama tan amplio como país debería ser una conversación seguida, ¿no? Digamos, en la que se analice este tema a profundidad, que tengamos políticas sobre este tema. Y creo que yo como educadora lo que puedo decir es que los niños y las niñas son las personas más inocentes del mundo. Entonces, obviamente, el cuidado a ellos tiene que ser el doble, el triple, porque su cerebro está en desarrollo, sus funciones están en desarrollo. Entonces, ahí el cuidador, la cuidadora es quien tiene que desempeñar este rol de cuidado, ¿no? Entonces, lo otro también que queríamos comentar es sobre los victimarios, ¿no? Recién hace poco también llevamos un curso del Arizona Trauma Institute con Resile de acá de Perú, y nos decía esto que tú dices, ¿no? No son monstruos, son personas comunes y corrientes que hacen esto, y hay que quitar el mito también de que solo son varones, también hay mujeres que lo hacen. Y tenemos un ejemplo también de una actriz igualmente de Nickelodeon, que ella es Janet, ¿cuál es el apellido, Juni? Janet McCarthy, que ella cuenta que su mamá también se lo hizo a ella, ¿no? Entonces también ha pasado con profesoras o igualmente con profesores. Entonces siento que un poco eso es lo primero, ¿no? Romper el mito de que es un monstruo, que es alguien o a alguna persona rara. No, puede ser cualquier persona, y entonces por eso vamos a hablar ahora de una serie de precauciones también que hay que tener sobre este tema. Sí, yo creo que antes de entrar a ese tema es importante también entender por qué creemos que son personas pues enfermas o personas aisladas, que en realidad es algo que creo que nos ha vendido Hollywood, ¿no? Nos ha vendido las películas, las series, ¿no? Como los asesinos seriales o abusadores sexuales que también eran asesinos seriales, siempre se les retratan en las películas como más aislados y todo, pero si uno al final se pone a investigar un poco más, porque de hecho muchas de las deposiciones o videos de los juicios se ve que son personas que tienen un nivel de convencimiento que es en realidad hasta aterrador, ¿no? Pero también es porque muchos de los casos en realidad no han sido reportados, no han sido encontrados, no ha llegado a mayores, ¿no? En realidad los que más se conocieron fueron esos casos en particular, de hecho, ¿no? Que son los que se nos han quedado en la mente, ¿no? Los de las personas aisladas, raras, etcétera, o que son catalogadas con esas etiquetas, ¿no? Pero en realidad no puede ser cualquier persona, y eso es justo de lo que estábamos hablando ahora. Entonces, por eso también es importante pues que todos los niños, niñas, adolescentes sepan también ciertas cosas, o sea, que nosotros, que los padres, las madres, los hermanos mayores puedan darle las herramientas a los niños y niñas, cómo pueden hacer para evitar esos casos, ¿no? Pero vamos por partes. Vamos a hablar primero de los victimarios, ¿no? Que bueno, o sea, ya dijimos que pueden ser cualquier persona, pero hay que tener también claro cómo es que operan, ¿no? Como dijo Ale, nosotros no somos expertos en el tema, pero nuestra experiencia ha hecho que al menos podamos dar nociones básicas sobre cómo podemos hacer todos, cómo puede ser una madre, cómo puede ser un padre, un hermano mayor, una hermana mayor, para prevenir estos casos, ¿no? Por ejemplo, algo muy clásico de esto es que un abusador, un agresor va a intentar conseguir la confianza de su víctima, ¿no? Ya sea con la forma de hablar, con la confianza, por darle regalos, por darle objetos, por darle beneficios, etc. La confianza al final para un niño y niña no es muy difícil de lograr, porque son, como dice Ale, seres muy puros, ¿no? Son muy inocentes. Entonces nosotros como adultos que tenemos niños en casa necesitamos de alguna manera prevenir que eso pueda pasar con un adulto. Por ejemplo, esto es muy clásico ya, algo que muchas veces pasa es que nosotros como adultos les enseñamos inconscientemente a los niños y niñas
a tener secretos con adultos, ¿no? Llega la abuela y te da pues un dinerito y este es nuestro secreto, ¿no? No le digas a tu papá, a tu mamá. Llegas tú como padre y con alguna, no sé, cosa que pueda pasar en casa y le dices no le digas a tu mamá, o tu mamá le dice no le digas esto a tu papá, ¿no? Entonces, y un niño como siendo pequeño entiende que tener secretos es normal, que tener secretos con adultos es normal. Entonces, ¿qué pasaría si llega un adulto y te dice, no, ven niño, te doy esto, pero no le digas a tus padres, es nuestro secreto? Va a entender que eso es algo normal. ¿Qué deberíamos hacer los adultos? Pues enseñarles que en realidad tener secretos con adultos no es algo adecuado, ¿no? Entonces en casa intentar ser lo más transparentes posibles, ¿no? Sabemos que es difícil. Ni con niños tampoco. Sí, sobre todo. Ni con niños ni adolescentes. Ni con niños ni adolescentes, ¿no? Porque estamos abriendo una puerta al final que puede ser complicada luego de cerrar más adelante, ¿no? Entendemos que es difícil, ¿no? Nosotros los adultos ya tenemos secretos, es parte de nuestra privacidad. Pero un niño está en formación, recién está, o sea, no entiende esas nociones todavía, ¿no? Exacto, Johnny. Y sí, creo que ese primer punto es sumamente importante. Y yo lo he visto incluso en la práctica, ¿no? Hay mucha diferencia primero en niños que son como más tímidos y sí tienen muchos secretos porque no hay la confianza con los papás. Y otros niños que tienen papás y mamás informados sobre el tema, que es lo importante, que les dicen esto, ¿no? No hay que tener secretos con nadie. Mamá, papá, puedes contarle todo. Y eso es otra cosa, ¿no? O a veces diferencian secretos buenos de secretos malos. No, los secretos son secretos. Los niños tienen que contar todo lo que les pasa en el día a día a su persona de confianza, ¿no? Si es que es la mamá, si es que el papá, a veces es una tía, algún lado docente. Obviamente hay casos en los que hay familias disfuncionales, familias donde también los padres pueden ser quienes ejerzan la violencia. Entonces es necesario que los docentes también estén bien alertas sobre este tipo de temas, ¿no? Entonces sí, creo que este primer punto de no tener secretos es súper importante. Yo pasaría a un segundo punto, que es la importancia de saber decir no y de formar juicio crítico en los niños y las niñas. Porque muchas veces pasa que los papás, ya hemos hablado un poquito en otro video de esto, al ser autoritarios quieren que los niños digan sí a todo, que obedezcan rápido, que hagan las cosas para ayer, como decimos acá. Pero está demostrado que esa sumisión de decir sí a todo también hace que sea más fácil para los victimarios llegar a los niños y a las niñas y que ellos accedan, ¿no? Entonces, si tu niño o tu niña te dice no a algo, convérsalo, ¿no? No tiene que ser algo autoritario automático que porque un adulto lo dijo tienes que decir que sí, o porque un adulto te está diciendo algo accedes a esto. Y eso sería el segundo punto, ¿no? Y una pequeña parte sobre ese punto también es que es muy raro que un adulto sea amigo de un niño, ¿no? Es que quiera pasar mucho tiempo con un niño o una niña, ¿no? A solas sobre todo también. Entonces ahí los papás tienen que estar súper alertas, papás y mamás, ¿no? Ya sea un abuelo, una abuela, un tío, una tía, hay que estar alerta a las señales, ¿no? Hay algunas que vamos a hablar ahorita en las personas adultas que podrían hacer esto y también en los niños y las niñas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que, según UNICEF, pueden ser incremento de pesadillas y problemas para dormir, una conducta retraída, estallidos de angustia, ansiedad, depresión, rechazo a quedarse solos con una persona en particular, conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad, que se manifiesta mediante conductas y lenguajes sexualizados. Y ahí conversábamos con Johnny esto, ¿no? Nosotros en la carrera llevamos este tema y la psicóloga nos contaba que los niños lo representan en los juegos, ¿no? En los muñecos, hay que estar atentos a cuando ellos juegan, hay que estar atentos también a su fisionomía. Acá, incluso en Cajamarca, ¿no? Una abogada nos comentaba que, claro, ¿no? Que en la casa hogar había una niña que se tocaba mucho
Y claro, estas son cosas de alarma, ¿no? Hay una etapa que es normal, que los niños están explorándose, pero ya hay cosas que van más allá que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, cuando yo conversaba con Johnny, él también me estaba explicando un poco más sobre esto, ¿no? Y creo que ahí nos podría comentar él. Sí, es que en realidad, como dice Ale, el tema es de hecho bastante complejo, ¿no? O sea, y tenemos que en cuenta también el punto de desarrollo en el que está el niño o la niña, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que un niño de, digamos, primaria se relaciona, digamos, primero segundo tercer grado o inicial hasta tercer grado, la forma de relacionarse normalmente, digamos, de la manera habitual es mediante el juego, ¿no? Vemos que están en el patio, que en los salones quieren jugar, entonces la forma de relacionarse es mediante el juego, ¿no? De hecho te dicen, ¿quieres ser mi amigo? ¿Jugamos? Bueno, ¿por qué? Porque es la manera en cómo se relacionan, ¿no? Es, bueno, una de las maneras, al menos de las primordiales, ¿no? De hecho, bueno, el juego es una forma de relación, de relacionamiento, es una forma de aprendizaje, es una forma de desfogue, ¿no? Entonces, si nosotros como adultos vemos que un niño o una niña está empezando a tener comportamientos diferentes en esa manera de relacionarse, es porque probablemente algo esté pasando, ¿no? Alguien que quizá en el recreo, en el salón jugaba de manera regular y ahora vemos que no lo hace o que lo hace de manera diferente o algo que te llama la atención, digamos que no quiere conversar, que no quiere acercarse mucho a sus amigos, ¿no? A sus amigas o a algún profesor. Preguntarnos por qué, ¿no? No necesariamente si eso pasa va a ser un caso de abuso sexual. Pueden ser posiblemente, y pasa un montón. A mí me ha pasado que he visto ese tipo de cosas en escuelas y cuando converso es que hay problemas en casa, probablemente discusiones entre los padres, le pasó algo a algún hermano, le pasó algo a alguna mascota, ¿no? Cosas que pueden pasar, pueden ser infinidades, pero al menos eso nos da a entender que algo está pasando. Y nosotros siempre tenemos que estar alertas a saber qué está pasando, porque puede ser cualquier cosa y tenemos que saber cómo reaccionar ante ello, ¿no? Entonces, eso es uno. Si ya las cosas empiezan a ponerse un poco más feas, algunos de los síntomas que al menos hemos podido ver es que quizás un niño o una niña no quiere acercarse a cierto adulto en particular, o digamos tú quieres como acercarte pero como que se aleja, ¿no? Lo que decía Ale de los sueños también, el tema de las pesadillas. ¿Por qué? Porque bueno, según diferentes perspectivas psicológicas, los sueños muchas veces reprimen, o sea, cuando uno sueña, lo que empieza a soñar es la represión de algo que te está sucediendo, ¿no? Entonces eso también puede ser síntoma de algo, ¿no? Síntoma también de que se empieza a aislar, ¿no? Como no quiero ir a la escuela, ¿no? Que pueden ser por muchos motivos, pero que empiece a pasar, tiene que ser la respuesta, tiene que ser entender por qué, no saber por qué. Eso es importante. Y bueno, o sea, puede variar también con un adolescente, ¿no? Probablemente un adolescente sea mucho más complicado de ver, quizás, porque llega la pubertad y la adolescencia llegan en un momento en el que muchas veces se genera un muro entre el adolescente y el adulto, ¿no? Que muchas veces no quiere compartir lo que está sucediendo. Entonces, para eso es importante mirar hacia atrás y saber que para no llegar a ese punto en el que un adolescente no quiere compartir algo, nosotros tenemos que mostrarle la confianza, ¿no? ¿Cómo también mostrar una confianza con un niño, con un adolescente? Pues primero entendiendo que tú estás en una posición de poder, siendo, digamos, si eres maestro, tienes que generar confianza, generar un vínculo, como pues primero dejando que puedan hacer todas las preguntas que ellos quieran hacer, respondiendo de la manera más asertiva posible, preocupándote por el estudiante, ya sea por sus notas o por si te cuenta algo, tú estás atento a escuchar, ¿no? Esas son de las maneras al menos más clásicas y de las más funcionales para un adolescente, para un niño, ¿no? ¿Cuáles no son buenas maneras? Tú no vas a estar dándole un regalo a un niño siendo un maestro, ¿no? Uno quizá ya está sobrepasando el vínculo que puede haber entre un maestro y un estudiante, ¿no?
No te digo que es su cumpleaños y estás organizándolo con los estudiantes, no le regales algo, no te estoy diciendo eso, ¿no? Pero lo que tú estás haciendo también tiene que pasar por un tema de criterio, ¿no? Si solo es cosa tuya y del niño, pregúntate si es algo correcto, ¿no? Si sus padres lo verían bien también, ¿no? Imagínate Exacto. que Las de la muestras de nada... afecto, ¿no? Exacto, las También. muestras de afecto, ¿no? Eh, Imagínate que de la nada llega pues tu hermanito menor, tu hermanita menor, tu hijo, tu hija y te dice, mi profesor, mira, me ha regalado algo. Y el profesor te dice, ¿y por qué te regala algo, no? Sería extraño. Y que es algo que también pasa, ¿no? Con algunos maestros, sobre todo los más antiguos, vamos a decirlo así. Que la muestra de afecto muchas veces es un poco más efusiva, ¿no? Entonces también saber como que limitarnos en esos casos, ¿no? Con un adolescente en realidad es también intentar que ese vínculo, al menos yo como hacía para tener esa confianza con adolescentes, es yo bajándome del pedestal en los que te ponen como el facilitador, el maestro, ¿no? Que es yo poniéndome en una posición vulnerable, pero tomando el control en el sentido de yo soy el que les está contando algo y mi experiencia de vida quizá les pueda ayudar a ustedes, ¿no? Y a partir de ahí decirles que pueden contar conmigo para contarme algo que pueda ser similar o que les pueda estar aquejando, ¿no? A mí me ha funcionado, no digo que siempre vaya a funcionar, los adolescentes son un universo de posibilidades, así que también pueden ir como que tanteando técnicas, que en realidad hay muchas que pueden buscar, pero algo que de verdad casi nunca falla es bajarse, porque algo que va a hacer siempre un adolescente es probablemente generar rechazo a alguien que sienta que es superior, a alguien que siente que le está imponiendo cosas, a alguien que sienta que... Y es un clásico, un adolescente dice, ay, me tiene cólera. Entonces si a ellos perciben que a alguien tú le tiene, que ellos sienten cólera por alguien o viceversa, va a haber un rechazo. Entonces no generen eso, ¿no? Para que Exacto. pueda haber esa confianza de que si algo les pueda pasar, lo cuenten, ¿no? Que a mí me han contado cosas a veces que han sido complicadas, ¿no? Que luego se tienen que trabajar con el director o con el departamento de tutoría, de convivencia escolar, de prevención, y se hace, que luego ya hablaremos de eso más adelante. Sí, Johnny, creo que está súper completa la perspectiva de cómo uno más o menos puede identificar en educación primaria y también en adolescentes, como nos cuentas, ¿no? Y en esto de adolescentes no perder de vista que a veces pasa entre ellos también. En el colegio también puede pasar, se hacen bullying de esa forma, se tocan, mandan cosas o toman fotos. Esas también son formas de abuso a las que hay que estar atento y atentas como docentes, como padres y madres de familia también.